Hola, bienvenidos a una nueva franja informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Rechazo a la propuesta de Donald Trump sobre la Franja de Gaza. El presidente estadounidense sugiere tomar el control del enclave y trasladar a los gazatíes a otros países sin su consentimiento. Desde Occidente y el mundo árabe, esta no es una opción. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo estar dispuesto a negociar el fin de la guerra con Rusia, pero que Estados Unidos y Europa deberían participar de las conversaciones. El Kremlin respondió que estas declaraciones eran palabras vacías. El primer ministro de Francia enfrenta 2 mociones de censura en la Asamblea Nacional. Las medidas promovidas por la izquierda pretenden tumbar a François Bayrou como represalia a su decisión de aprobar el presupuesto de la nación sin el voto parlamentario. Vamos a empezar en Estados Unidos. El presidente Donald Trump develó su polémica propuesta para la Franja de Gaza luego de su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la primera con un líder extranjero desde que llegó a la Casa Blanca. Según el mandatario, Estados Unidos tomaría el control del enclave para reconstruirlo y reurbanizarlo. Esto, claro, luego de sacar a los cerca de 2 millones de palestinos de su territorio y reubicarlos en países árabes vecinos sin su consentimiento. Más detalles en el informe de Jesús Yajuri. Trump tiene su propia visión para la Franja de Gaza. Tras una esperada reunión entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump volvió a poner sobre la mesa su controversial propuesta de sacar a los gazatíes de su territorio y reubicarlos en países árabes vecinos. La idea del republicano se complementa con el eventual control de Estados Unidos de la Franja para reurbanizar y desarrollar el enclave palestino, pero sin los palestinos. Trump, que no descartó el envío de tropas, dijo sin ofrecer más detalles que su propuesta era apoyada por líderes de Medio Oriente. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. La única razón por la que los habitantes de Gaza quieren regresar es porque no tienen alternativas. Nivelaremos el sitio y crearemos desarrollo económico, crearemos empleos y viviendas para la gente de la zona. Hablé con otros líderes del Medio Oriente y les encanta la idea de reubicar a los palestinos de Gaza. Según Trump, ciudadanos de todo el mundo podrán vivir en Gaza después de su plan, una propuesta que elogió Netanyahu, el primer jefe de Estado que visita la Casa Blanca desde que Trump asumió el cargo, y quien llamó a Trump el mejor amigo que el pueblo de Israel ha tenido. Los dos líderes discutieron el frágil alto al fuego, el acuerdo sobre los rehenes y medidas contra Irán. Israel acabará con la guerra ganando la guerra. Tiene una idea diferente y vale la pena prestarle atención. Es algo que podría cambiar la historia. El presidente Trump y yo queremos asegurarnos de que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Trump dijo que no ha tomado una posición sobre la posible anexión de Cisjordania por parte de Israel, pero afirmó que haría anuncios en las próximas semanas. En casa, Netanyahu continúa bajo fuerte presión, especialmente por parte del ala más radical de su coalición, integrada por Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ministros de Finanza y de Seguridad, que han prometido el regreso de colonos israelíes a Gaza, 20 años después de la demolición de asentamientos y el retiro de colonos ordenada por el entonces primer ministro Ariel Sharon en 2005. Tanto israelíes como palestinos reaccionaron a la propuesta lanzada el martes por el presidente estadounidense Donald Trump sobre la Franja de Gaza. Los gazatíes rechazan un eventual traslado no voluntario hacia otros países, mientras que desde Israel lo ven como una oportunidad para dejar de hablar de una solución de 2 estados. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Donald Trump dijo tener la respuesta sobre el destino de más de 2 millones de palestinos en Gaza. El presidente estadounidense propuso tomar el control de la Franja de Gaza y sacar a los gazatíes, sin su consentimiento, a otros países. Desde la ultraderecha israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich vio en la propuesta una oportunidad para enterrar la solución de 2 estados. Ahora, con la ayuda de Dios, trabajaremos para enterrar definitivamente la peligrosa idea de un Estado palestino. Del otro lado, Hamas rechazó tajantemente esta propuesta. Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente Trump sobre la deportación de nuestro pueblo palestino de la Franja de Gaza y sobre el control de Estados Unidos sobre la Franja de Gaza.
Estas declaraciones reflejan confusión y una profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Mientras tanto, en una franja de Gaza en ruinas, los habitantes dicen estar indignados por las declaraciones de Trump. Este llamamiento al desplazamiento no es nuevo. Muchos planes hablaron de esta cuestión y fracasaron. Por supuesto, el plan del presidente Donald Trump fracasará porque los gazatíes se aferran a su tierra, a su país y al suelo de su nación. Muchas guerras pasaron por Palestina y concretamente por Gaza y no llevaron al pueblo palestino a emigrar o viajar a otros países. El pueblo está firme y permanecerá hasta el último aliento en esta vida. De concretarse en todas sus fases, el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel planea una reconstrucción de la franja de Gaza de 3 a 5 años. Son varios los países del mundo que rechazaron la polémica propuesta de Donald Trump. Turquía lo calificó como inaceptable y Arabia Saudita dijo que no permitirá la expulsión de los palestinos de su territorio. Francia auguró que esto constituiría una grave violación del derecho internacional y un factor desestabilizador para la región. Rusia y Reino Unido reiteraron su apoyo a una solución de 2 estados, al igual que lo hizo Australia. Otras reacciones a continuación. A ellos se les debe permitir regresar a sus hogares, se les debe permitir reconstruir, y nosotros debemos estar con ellos en esa reconstrucción, en el camino hacia una solución de 2 estados. Lo que propone es una absoluta tontería, absolutamente absurda, es una tontería. Y lo que propone es ilegal, es decir, la gente habla de limpieza étnica. No, es peor, es desplazamiento forzado. Es incitar a cometer desplazamiento forzado, lo cual es un crimen internacional. Y en el contexto de un genocidio, quiero decir, fortalecerá la complicidad en los crímenes que Israel ha estado cometiendo durante los últimos 15 meses y antes. 50 months and before. Cambiamos de tema. El gobierno de China se pronunció sobre la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump. El portavoz de Relaciones Exteriores del gigante asiático, además de rechazar las medidas económicas, pidió que haya un diálogo con Washington luego de que entrara en vigor un arancel adicional del 10% sobre los productos chinos llevados a Estados Unidos. Los Estados Unidos utilizan la cuestión del fentanilo como pretexto para imponer aranceles del 10% a las importaciones. China deplora y se opone firmemente a ello. Las medidas que China adopta son necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos. Las guerras comerciales y las guerras arancelarias no tienen ganadores. China insta a los Estados Unidos a corregir sus errores, resolver las preocupaciones de cada uno mediante consultas igualitarias y promover el desarrollo sólido, estable y sostenible de las relaciones entre ambos países. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que está listo para negociar el fin de la guerra con Rusia. Sin embargo, el mandatario señaló que para tales fines Estados Unidos y Europa también deben participar de las conversaciones, apuntando a la diplomacia como la única forma de acabar con el conflicto. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en la que rechazó los argumentos de Moscú de que era un presidente ilegítimo ya que se había extendido más allá de su periodo y alegó que no es legalmente posible celebrar elecciones en medio de la guerra. Seamos honestos, Putin es un asesino y terrorista. Es un hecho. Seamos honestos, si nuestros aliados creen que debemos pasar a la vía diplomática, y creo que estamos listos para pasar a la vía diplomática, deben ser los Estados Unidos de América, Europa, Ucrania y Rusia. ¿No es ya un compromiso? Hablaremos con Putin. Una conversación con él es un compromiso para él. Por su parte, el portavoz del Kremlin ya había dicho esta semana que era demasiado pronto para considerar conversaciones a 4 bandas y cuando se le consultó sobre las declaraciones del mandatario ucraniano dijo que se trataba de palabras vacías. La preparación debe basarse en algo, en la disponibilidad y en el deseo. No puede basarse en una prohibición legislativa de tales negociaciones para Zelensky. Por lo tanto, por ahora es imposible percibir esto como algo más que palabras vacías. En Francia, el primer ministro François Bayrou enfrenta 2 mociones de censura promovidas por la izquierda. Se trata de una represalia tras haber aprobado el presupuesto de la nación sin el voto parlamentario. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos contaba qué posibilidades tiene el premier de sobrevivir a estas medidas.
Hola Andrés, sí, son dos mociones de censura por el presupuesto de la Nación y una parte del presupuesto de la Seguridad Social, y si el gobierno además logra superar esas mociones de censura va a presentar un nuevo 49.3 hoy y suponemos que la izquierda va a volver a presentar otra moción de censura. Bueno, por ahora, después del acuerdo el lunes del Partido Socialista de no votar esta moción de censura, hay muy pocas posibilidades de que ambas prosperen. Recordemos que los socialistas tienen 66 diputados, lo decíamos el lunes, hacíamos cálculos y necesitaban por lo menos la izquierda, si es que la moción era votada también por la extrema derecha, 23 diputados socialistas para poder obtener la victoria, por decirlo de alguna manera, y por ahora los socialistas van a seguir la consigna de la dirección del partido. Por eso mismo, la Francia Insumisa y Éric Coquerel, uno de sus diputados, llamaba hoy a los socialistas a romper filas, decía él, a responder a los electores que los eligieron y al compromiso con el nuevo Frente Popular y a no seguir la consigna y votar esta moción de censura. Él dice que está confiado de que eso puede ocurrir. Por otra parte, todavía está el misterio de qué va a hacer la extrema derecha, Agrupación Nacional, pero ya ayer Jordan Bardella, el presidente de este partido, daba a entender que ellos no van a votar la moción de censura porque consideran que ahora es más importante la estabilidad del país. No saben qué consecuencias puede tener el hecho de que este país no tenga presupuesto sobre la economía del país. Puede haber una crisis económica mayor y además saben que aunque ellos la voten no tiene sentido si no cuentan con esos votos de los socialistas. El vicepresidente del partido decía: mejor miremos a una nueva disolución de la Asamblea Nacional. Recordemos que para eso se necesita un año. Esto quiere decir que ya el próximo verano, el mes de junio, podría haber una nueva disolución de la Asamblea Nacional, y la extrema derecha prefiere mirar en ese sentido, ya que recordemos es un partido muy votado. Y además comienza a haber otras voces de la sociedad civil que piden que se apruebe este presupuesto. Ya lo hicieron ayer los sindicatos, el CFDT, el sindicato mayoritario, el más conservador, decían: este presupuesto es imperfecto, pero es necesario tener un presupuesto para evitar una crisis económica. Y lo mismo decían hoy el sindicato de medianos y pequeños empresarios. Decían: bueno, es un presupuesto imperfecto que se basa más bien en el aumento de los impuestos más que en una reducción del gasto, pero es necesario. No sabemos qué crisis económica podría desatarse si no tenemos presupuesto en Francia. En Suecia, la policía informó que hay múltiples indicios de que el autor del tiroteo del martes, que dejó a 10 personas muertas, se habría suicidado tras el ataque. Las autoridades también descartaron que el presunto autor del crimen haya tenido motivaciones ideológicas y aseguraron que actuó solo. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del agresor, aunque medios locales han dicho que se trataría de un hombre desempleado de unos 35 años que tenía licencia de caza. Se espera que tanto los reyes como el primer ministro del país acudan a Örebro, la ciudad donde ocurrió el tiroteo, que ha sido considerado como el más mortal en la historia de Suecia. Pasamos a Austria. Miles de personas se manifestaron en Viena contra las negociaciones que conducirían al primer gobierno de extrema derecha en el país. El Partido de la Libertad de Austria lideró las elecciones legislativas el pasado septiembre. Desde entonces, las negociaciones de coalición se han prolongado por un tiempo récord. Una marea humana frente a la Cancillería austriaca. Unas 30.000 personas salieron a las calles de Viena para protestar contra lo que podría ser el primer gobierno de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Estoy aquí para generar conciencia sobre la situación política actual en Austria y para oponerme al giro a la derecha en Europa, que sigue ganando más poder. Debemos impedir lo que lamentablemente ya ocurrió una vez. Nos aislaremos como país, al igual que muchos otros, como lo están haciendo actualmente los Estados Unidos. Y creo que, especialmente ahora, es necesario un sentido de unidad en la Unión Europea contra los numerosos movimientos de derecha e inhumanos en el mundo. Más de 3 meses después de las elecciones legislativas del 29 de septiembre, en las que el partido de extrema derecha FPÖ, fundado por exnazis, obtuvo la mayoría de votos, las negociaciones para formar una coalición aún no han concluido. Si bien al principio todos los demás partidos se negaron a formar un gobierno con el FPÖ, la renuncia del canciller Karl Nehammer el pasado 4 de enero cambió el panorama y reactivó las conversaciones con el Partido Popular Austriaco. El FPÖ nunca ha gobernado a nivel nacional este país de 9 millones de habitantes, pero actualmente lidera un gobierno regional en Austria y forma parte de las autoridades de otras 4 provincias. Un escenario que genera preocupación en la vecina Alemania, donde también se llevaron a cabo manifestaciones masivas el pasado fin de semana para protestar contra la aproximación entre la derecha y la extrema derecha alemana, a solo 3 semanas de las elecciones legislativas.
La Cámara de Representantes de Filipinas votó a favor de una moción de censura para destituir a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, tras la aprobación de 215 miembros de los 102 necesarios. El voto ahora pasa al Senado, que tendrá que iniciar un juicio político contra la hija del expresidente Rodrigo Duterte. Sara Duterte es acusada, entre otros cargos, de corrupción y de pagar sobornos. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.